tardes. Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo de otoño de la sección de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Es para mí un enorme placer presentar hoy a la doctora Berta González Saavedra, que es profesora del área indoeuropeo de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense, donde estudió también el doctorado de Estudios del Mundo Antiguo con una tesis doctoral sobre morfología y semántica de lenguas indoeuropeas dirigida por los profesores Álvarez Pedrosa, que nos honra con su presencia, y el profesor Eugenio Luján. También es licenciada en Filología Italiana por la Universidad de Valencia. Ha trabajado en la Universidad del Sacro Cuore de Milán, en la anotación semántica de textos latinos. Después obtuvo una beca Juan de la Cierva Formación para trabajar en la Universidad Autónoma de Madrid sobre también anotación semántica de textos latinos con la profesora Esperanza Torrego. Allí obtuvo la plaza de profesor ayudante, pero después se fue a la Complutense desde el año 2020, ¿no? Llevas allí. Bien, imparte, digamos, asignaturas en el grado de Filología Clásica y en el grado de Ciencias de las Religiones. Es secretaria del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense y se dedica, como ya he dicho, a los ámbitos de la morfología y la semántica de las lenguas indoeuropeas, la anotación sintáctico-semántica de textos y también, en compañía del profesor Álvarez Pedrosa, de nuevo, forma parte del proyecto Relaciones Lingüísticas y Culturales entre Irán y el mundo clásico durante el Imperio Parto. Es precisamente, en relación con este tema, sobre lo que va a versar la conferencia de hoy, que se titula Roma y el Imperio Parto por el control de Oriente. Así que tiene la palabra. Gracias, Berta. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, estimado tesorero de la Sociedad Española de la Delegación de Madrid, de la SEC, y muchas gracias también al público asistente por haber venido. Y también quería dar las gracias a mis compañeros y compañeras de la Delegación de Madrid, de la SEC, por haber confiado en mí para esta conferencia. En particular también quiero dar las gracias al profesor Álvarez Pedrosa, que ya ha sido mencionado, porque bueno, gracias a él empecé a trabajar en todo este ámbito de los contactos entre el mundo clásico, Grecia y Roma en particular, con los partos, y bueno, pues me ha llevado hasta aquí y me ha permitido conocer este aspecto de la historia que evidentemente pues no conocía tanto, porque bueno, pues pasa bastante desapercibido en nuestro currículum. Sin más, me dispongo a comenzar. Uno de los contactos más interesantes y desconocidos que establecen los romanos durante la época republicana y el imperio es la que establecen con los partos, que es un pueblo iranio, como ahora diré, y que formó todo un imperio, el Imperio Parto, que abarcó en el momento de máxima expansión desde Asia Menor hasta las planicies del Punjab en la India. O sea, que se pueden imaginar que en realidad se trataba de una potencia muy interesante. Aquí tienen un mapa para que se hagan una idea más o menos de esa expansión. Ese es quizá uno de los momentos de máxima expansión, pero como ven, pues abarca pues todo lo que conocemos como Oriente Medio, ¿no? El comienzo del Imperio Parto se data en el 247 a.C., cuando Arsaces I funda la dinastía que lleva su nombre, la dinastía arsácida, tras conquistar una de las satrapías que quedan, ¿no?, cuando empiezan a deshacerse los reinos macedonios, y acaba en el 224, cuando se funda a su vez el Imperio Sasánida. Como eso va a ser el final, pues tampoco hace falta que ahora entre mucho detalle, porque vamos a llegar hasta ahí.
Entonces, por las fechas, 247 a.C., 224 después de Cristo, podemos comprobar que se corresponden y que coincide plenamente con el auge de la República, el final de la República Romana y el Imperio Romano. No todo el Imperio Romano, pero sí gran parte de él. Lo que hace que nos planteemos si realmente hubo algún tipo de relación entre estas dos potencias. Pues ya les digo que sí, evidentemente, si no, no estaríamos aquí. Y además seguro que ustedes saben y tienen idea de cuándo y cómo y por qué, pero bueno, yo se lo voy a ir contando poco a poco. Para conocer el Imperio Parto tenemos distintas fuentes, voy a pasar bastante rápido por aquí, pero simplemente para que sepan que es un ámbito de nuestra disciplina que no es tan fácil conocer porque no tenemos tantas fuentes directas de los propios partos que nos dejaran pues lo que nos habría gustado en realidad, que fuera pues yo que sé, su propia historia, que nos contaran su propia mitología, en fin, pues yo que sé, como una literatura griega y romana, pero de los partos. Bueno, pues ojalá ya quisiésemos nosotros tener algo tan grande como eso. En primer lugar, y la fuente principal para el conocimiento, son las fuentes griegas y romanas. Es verdad que existió una historia sobre el origen del Imperio Parto que escribió un súbdito Parto, pero lamentablemente la hemos perdido. Sin embargo, otra de las fuentes más importantes para conocer la historiografía son en general un material muy parcial. Son los textos principalmente de los historiadores como Polibio, Pompeyo Trogo, Tácito, Velleio Patérculo, Flavio Josefo, Plutarco, Dion Casio. En fin, resulta especialmente de interés el material geográfico que nos da Estrabón y el material enciclopédico, ¿no?, que siempre nos brinda Plinio el Viejo. Pero ya se pueden imaginar pues, que son obras que se dedican a muchas más cosas, pero que en algún momento pues, hablan de los partos. Eso es lo que es a partir de ahí de donde podemos extraer algo del conocimiento que tenemos sobre este pueblo. La numismática, evidentemente, es esencial para delinear la sucesión de reyes de las dinastías, y en esto hay bastante material, es decir, hay bastantes monedas que nos permiten entender también cuál es la imagen que ellos quieren dar de sí mismos, ¿no? La autocomprensión que la monarquía hace de sí misma y la imagen que quiere vender. También tenemos algunas inscripciones en griego, en latín, también en parto y en persa medio, también textos cuneiformes procedentes de los templos mesopotámicos. Y por último, también tenemos como fuentes, aunque sean no textuales, algunos descubrimientos bastante impresionantes arqueológicos, como son los yacimientos de Nisa, de Dura Európolos y de Seleucida del Tigris y de Atra. Bien, bueno, para que se hagan una idea de cuál es la naturaleza del material que disponemos para conocer el Imperio Parto. ¿Qué sabemos de su estructura? Bueno, pues este imperio en realidad es más bien una asociación de estados en la que se elige un rey por conveniencia y según el momento, y que además de estos reinos de los que se elige un rey, ¿no?, que los gestione a todos, había regiones que estaban directamente subordinadas al rey y administradas por satrapías, en forma de satrapías, ¿no?, administradas por sátrapas, como puede ser Mesopotamia. Esto hace que para un romano la relación que se pueda establecer entre los romanos, ¿no?, con su mentalidad, y entre los partos nunca pueda ser equilibrada, ya que esa homogeneidad, ¿no?, que está en la mente de un romano, en esa mentalidad avasalladora, por así decirlo de alguna manera, y que se quería imponer desde Roma, pues era incompatible con la diversidad de pueblos y culturas que estaban bajo la protección y dentro de la órbita del Imperio Parto. En realidad, esta especie de corporación
era un sistema hegemónico que tenía como finalidad principal pues, la recolección de impuestos y que en realidad se sobreponía sobre diferentes pueblos y regiones con circunstancias políticas y religiosas pues muy distintas. Este modelo, que está presente también en otras monarquías orientales, estaba obligado a equilibrar el control que se ejerce sobre estas ciudades estas ciudades que se administran y a su vez la confianza que se deposita en estas estructuras superiores, ¿no? Entonces, el equilibrio está entre el control, de alguna manera, y esa recolección de impuestos y, a su vez, que es lo que se da a cambio, pues una protección, ¿no? para que esos pequeños reinos puedan mantener cierta autonomía. Dada la extensión que llegó a tener el Imperio Parto, como hemos visto, durante más de 4 siglos, lo que podemos pensar es que si no existe esta intención de homogeneizar todo el territorio que se domina, tenemos que pensar que la situación lingüística que hay detrás de esta estructura política es muy compleja, de tal manera que podemos ver que en el Imperio Parto posiblemente se hablaran todas estas lenguas. Lenguas de la familia irania, como el persa medio, que ya he nombrado, el propio parto, otras lenguas que quizás sean menos conocidas por ustedes, como el sogdiano, el coresmio y el bactriano, pero que son todas de la misma familia. Y además pues se hablarían otras lenguas como son lenguas caucásicas, el griego, por supuesto, del que voy a hablar ahora en particular, el babilonio, el arameo y el armenio. Entonces, bueno, se pueden imaginar que estamos ante una situación lingüística pues bastante compleja. Paso directamente al griego. Por lo que sabemos de las monedas, durante mucho tiempo se utilizó el griego en la acuñación de monedas propias del imperio, lo que nos permite afirmar que esta lengua, el griego, era una lengua que tenía bastante prestigio en el territorio. Lo cual no es de extrañar, ya que en las principales capitales, en las principales ciudades que estaban dentro del imperio, la presencia de la población griega seguía siendo muy frecuente y bastante alta. Sin embargo, además sabemos que el uso del griego tenía un trasfondo que va más allá de lo cultural. Efectivamente, sabemos que, por un testimonio de Plutarco, que muchos miembros de la propia familia imperial, que también hablaría parto, por supuesto, habían nacido de cortesanas milesias y jonias y, por tanto, de origen de lengua griega. Esto hacía que los reyes partos también hablaran griego con total fluidez. Y así lo recoge un pasaje de Filóstrato que les he traído, lo he traído en griego, pero no se preocupen que yo se lo leo. Pero bueno, ya que estamos en la delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, me parece que ver griego pues también da un poco de alegría. El texto dice: Majestad, ¿usted sabe griego perfectamente o solo conocimientos superficiales por cortesía para no parecer maleducado si llega algún griego? Y el rey responde: lo conozco perfectamente como la lengua de aquí, así que dime lo que quieras, porque en este sentido, porque es el sentido de tu pregunta, porque ese es el sentido de tu pregunta, seguro. Claro, el bilingüismo es una situación en la antigüedad del cual tenemos algunos testimonios. Efectivamente, sabemos de algunos personajes que se manejaban en una lengua, incluso en más de una. Un caso que ustedes conocen seguramente bien es el de Cleopatra. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas de las situaciones en las que se dan contactos entre pueblos de distintos idiomas posiblemente necesitaran de la asistencia de un intérprete. Sin embargo,
pues quizá por una cuestión, ¿cómo decirlo?, de amor propio, esto no aparece reflejado en los textos con normalidad. No se dice, y el intérprete dijo, y el intérprete dijo, y aquí respondió, sino que parece como si esas situaciones comunicativas entre pueblos distintos se diesen como si fueran, bueno, pues como si apareciera aquí una persona sueca y se pusiese a hablar y todos estuviésemos entendiendo el sueco. Pues no entenderíamos el sueco, necesitaríamos a alguien que nos interpretara el sueco. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando realmente se dice de alguien que puede hablar otra lengua, tenemos que creerlo como un dato que posiblemente sea cierto, porque no son tantos los testimonios en los que realmente se dice de alguien que sea bilingüe, y lo que tenemos que suponer es que cuando no se dice y cuando se dan estas situaciones entre personas de distintas comunidades lingüísticas, lo que se está omitiendo es la presencia de un intérprete. Que no se diga que hay un intérprete no quiere decir que no lo haya, ¿de acuerdo? Entonces, este caso, este testimonio de Filóstrato, lo que nos está diciendo es que realmente estos personajes, esta realeza parta, realmente sabía griego. Tenemos otros testimonios, como Artábano II, que en el 21 a.C. tuvo que mediar en un conflicto entre varios magistrados griegos, y según una inscripción que tenemos en el Louvre, que recoge ese momento histórico, lo hizo en griego perfectamente. Entonces, tenemos varios testimonios que nos dicen que esta monarquía se manejaba perfectamente en griego. Además de eso, tenemos que añadir un tercer caso, que es un pasaje de Plutarco en el que se nos cuenta, también en griego, evidentemente, una escena grotesca en la que se utiliza la cabeza del pobre Craso, que la llevaron a la corte, como atrecho para una representación de las vacantes de Eurípides, pues como se pueden imaginar, muy divertido cuando aparecen allí con la cabeza del pobre Craso. Y Plutarco nos cuenta en este trocito, en este fragmento, que Orodes II tenía un buen conocimiento de griego y de su literatura, y que su aliado, que en ese momento era el rey de Armenia, componía tragedias en griego y discursos y otras obras históricas. Es decir, que no solo sabían hablar griego y lo entendían, sino que además se manejaban perfectamente en esta lengua. Paso ya a la sustancia de nuestra conferencia de hoy, que son realmente el momento en el que se encuentran griegos y partos, que es a lo que romanos y partos, que es a lo que hemos venido. Antes de ese encuentro, ¿qué imagen tienen los romanos de Oriente? Pues en realidad no tienen mucha idea, todavía no se les ha ocurrido ir tan allá, y la idea que tienen, básicamente la vemos plasmada muy bien en la comedia del Persa de Plauto, en la que hay un personaje que en realidad no es persa, sino que lo disfrazan de persa para engañar a otro personaje de la comedia, que es un parásito, y se juega con el estereotipo de que este persa, que como ya les he dicho no es persa, va a traer múltiples riquezas. Es decir, se tiene la idea de que Oriente es una fuente de riqueza, y de hecho en la comedia se dice que en Oriente hay una ciudad que se llama Crisópolis, es decir, la ciudad del oro. ¿Por qué se tiene esa imagen? Pues se lo pueden imaginar después de las campañas de Alejandro Magno, en las que se trae de allí un montón de oro principalmente y otras riquezas, pues se ha quedado impregnado, ¿no? Se ha quedado plasmado esa imagen de un Oriente fructífero en el que, bueno, pues uno se puede ir a hacer realmente, pues, rico. Claro,
todavía no se han encontrado con los partos, todavía no saben lo que hay allí. Pero este es el imaginario, ¿no? Esta es la idea que se tiene pues eso, en el siglo III, II antes de Cristo, de lo que podría ser Oriente, ¿vale? Esa idea de, bueno, pues un paraíso de alguna manera, por decirlo así a bote pronto, donde encontramos pues múltiples riquezas y cantidades de dinero. Claro, ya llegamos a época republicana y entonces sí que se produce el primer encuentro entre el pueblo parto y el pueblo romano, ¿de acuerdo? Entonces, es en el siglo, al principio del siglo I, en el 96 a.C., cuando se establece ese primer contacto, porque se funda la provincia de Cilicia, en esta zona oriental, ¿no? En este intento de expansión de Roma hacia Oriente. Estas zonas siempre estaban amenazadas por Mitrídates VI, que era el rey del Ponto, pero Sila sabemos que logró que se estableciera una relación de colaboración con los romanos. El término que se utiliza para describir esta relación de colaboración es amikitia, que podríamos traducir como amistad, y sokietas, ¿no? Una sociedad. En realidad sabemos que detrás de este término, que en griego Plutarco nos traduce como filía, no es tal, no es amistad, sino que en realidad se está encubriendo una relación de subordinación. Obviamente para un romano, por mucho que quisiera que encubriera la relación o quisiera hacer pasarlo por una relación de amistad, para un romano cualquier otro pueblo siempre es inferior. Entonces, lo que encontramos es que los romanos consideran que se trata de un estado clientelar y lo llaman así, amicus, socius, populi romani, y que sería más o menos el trato que recibirían estos reyes partos, ¿no? Porque, bueno, pues está feo hablar de servidumbre, es muchísimo mejor hablar de amistad, aunque en realidad por dentro uno sabe lo que está pensando. Como recoge Livio, fueron los propios partos los que solicitaron esta petición, y lo tienen ahí en este texto. Los legados enviados por el rey Arsaces llegaron ante Sila para solicitar la amistad del pueblo romano. Bueno, esto es lo que nos cuenta Livio, que claro, es desde el punto de vista romano. Veríamos, ya me gustaría a mí viajar al pasado y ver si realmente fue así, ¿no? Como digo, no pasa desapercibido que aquí volvamos a encontrar el término amikitia, que para un romano implicaba evidentemente sometimiento, por mucho que queramos pensar que no es así. Sin embargo, sabemos que el imperio parto era lo suficientemente extenso y poderoso como para no aceptar tal sometimiento. Lo que pasa es que tenemos que vender esto a nuestros súbditos romanos. No les podemos decir que los partos son un imperio poderoso y que en realidad estamos asustados porque tenemos unas fronteras que tenemos que defender ante ellos. Entonces, utilizan este término, este término latino y el término griego correspondiente, para disfrazar y para hacer pasar por otra cosa esta relación con el imperio parto. Curiosamente, Sila, en ese primer encuentro, se encuentra por primera vez también, y así conocemos, a los magi, que son unos sacerdotes iranios que ya le predicen, le vaticinan que va a tener una vida de carácter celestial, ¿no? Celeste, más allá. Lo cual, bueno, pues evidentemente se cumple, porque si no, no estaríamos hablando de Sila en este momento. Todos sabemos quién es y ese vaticinio de los magos se cumple perfectamente. Entonces, de esta manera se logra más o menos un cierto equilibrio entre el imperio parto y Roma, y con las acciones que Pompeyo a partir de entonces desarrolla en la zona, se queda más o menos estructurado toda la zona de Oriente,
pero en realidad siempre ha sido una zona convulsa y, bueno, lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? No voy a hacer mención a la actualidad, pero estamos ante un punto caliente geoestratégicamente, ¿no? Otros pueblos, como los nabateos, los árabes, los judíos, hacen que se trate siempre de una zona conflictiva. Mientras que Pompeyo, que aquí tienen en la imagen, fue el gobernador de la provincia de Siria, pues tenemos constancia de que hubo varios encuentros con los partos y, bueno, al final de lo que se trata, o la idea que hay detrás de la mentalidad de Pompeyo es que es establecer una frontera que sea lo más estable posible y que dé poco problema, porque ya la situación política de Roma es bastante convulsa en tiempos de Pompeyo. De hecho, hasta tal punto se gana Pompeyo su respeto en la zona, que se relata que tras la derrota en Farsalia, acuérdense, Pompeyo trata y planea huir al territorio parto y refugiarse allí. O sea que, digamos que la imagen que dejó Pompeyo en esa zona pues era bastante positiva si uno piensa que puede luego refugiarse allí. Su sucesor, sin embargo, que es Aulo Gabinio, pues está allí 3 años, del 57 al 54, se dejó convencer para atacar a los partos y no a los árabes en un lío que tienen en la zona por el trono entre varios candidatos. Básicamente acaba la cosa bastante mal y lo que nos interesa aquí es que vuelve a ser una zona muy convulsa donde no tenemos una gran estabilidad. El punto principal al que voy y en el que realmente necesitamos pararnos, y básicamente lo que necesito que hayan entendido hasta ahora es que se trata de una zona conflictiva, una zona de frontera en la que están participando distintos pueblos, es el punto en el que Marco Licinio Craso, miembro entonces del primer triunvirato, es el que ostenta el cargo de gobernador en Siria. Entonces, lo que sucede durante su gobierno lo conocen ustedes bastante bien y nos lo cuentan distintos historiadores. Bueno, tiene el afán de ser un nuevo Alejandro Magno. Creo que esto está un poco en la mentalidad, de la gente, por no decir de los hombres que llegan al poder, ¿no? De pronto les entra como el venazo a Alejandro Magno y se ponen a querer llegar hacia sitios donde no había llegado nadie, o ya que ha llegado Alejandro, pues yo no voy a ser menos, ¿no? Entonces, con esta idea de ser un nuevo Alejandro, ataca el imperio parto, cruza el Éufrates, que había sido la frontera que se había marcado hasta ese momento, asola y saquea Mesopotamia y ocupa numerosas ciudades. Evidentemente, esto no puede quedar así. No puede llegar uno y entrar como si fuera un elefante en una cacharrería y pensar que no pasa nada. A los hechos me remito. Básicamente, lo que ocurre a continuación es que esos tratados de amistad que se habían firmado en tiempos de Pompeyo se rompen y se organiza una emboscada en la que muere en primer lugar el hijo de Craso y posteriormente Craso es asesinado en Carras, como ustedes saben, como nos cuentan, pues Dion Casio, en fin, distintos historiadores. ¿Qué ocurre en Carras? Bueno, Carras queda marcado en el imaginario romano como una especie de 11 de septiembre o una especie de 11 de marzo, trasladado al ámbito español. Se pierden las águilas
que luego vamos a intentar recuperar, ¿no? Que van a intentar recuperar Augusto y que realmente consigue recuperar, pero bueno, no voy a adelantarme todavía. Pero lo que me interesa es que ustedes vean cómo los autores contemporáneos, hasta este momento yo les he estado hablando de distintos historiadores que nos están hablando de tiempos pasados. Plutarco, Dion Casio, Velleio Paterculo, todos están contando cosas que ya habían pasado, que habían pasado anteriormente. Sin embargo, aquí ya tenemos menciones de los propios autores contemporáneos, de Cicerón, de Julio César, que hablan de los partos. ¿Por qué hablan de los partos? Porque se convierten en una realidad. Ya no son un pueblo que estaba allí en Oriente, del que nadie sabía y que, bueno, solo sí aquellos que habían ido allí y habían tenido que enfrentarse a ellos realmente los conocían. No, no, no. De pronto se convierten en una amenaza hasta tal punto, y aquí les traigo un ejemplo que a mí me ha parecido especialmente significativo, pero realmente he encontrado otros. Hasta tal punto, les digo, que se convierten en algo que cala en el imaginario colectivo, que se convierten en un recurso literario. Y cuando uno tiene que hacer una comparación sobre guerreros que van a caballo y que saben usar perfectamente las flechas, que saben disparar cuando están en retirada, se utiliza la imagen de los partos. Como ejemplo, les digo, les he traído uno que a mí me parece especialmente significativo, que es este pasaje de la Eneida. Evidentemente, en la Eneida no hay partos, solo faltaba que aparecieran los partos de pronto, pero sí están nombrados. ¿Por qué? Porque para un romano que estuviera escuchando la Eneida, oír una similitud, una semejanza de los guerreros que estaban enfrentándose, ¿no? de los ejércitos que se estaban enfrentando, el ejército de Turno y el ejército de Eneas, en esa narración se utiliza la imagen de los partos, nos está demostrando cuán fieros eran estos ejércitos que nos tenemos que imaginar, en este caso Turno y Eneas. ¿Entienden? El pasaje se lo leo para que no sufran con el latín, porque así es un poco duro, yo lo sé. Dice, no de otra forma que flecha impulsada por Nervio a través de una nube, la cual un parto, armada con hiel de sañudo veneno, un parto o un cidón, dardo incurable ha arrojado, silbando y desconocida, atraviesa de un salto las sombras veloces, tal se movió la hija de la noche y puso rumbo a las tierras. Es decir, como una flecha de un parto. Está la imagen para que un oyente, alguien que escuchara la Eneida, se hiciese la idea de cómo podía ser la velocidad, en este caso, de la hija de la noche, como la flecha de un parto. Eso es porque en el tiempo en el que se compone la Eneida, Virgilio sabe que puede utilizar esta imagen, porque todo el mundo tiene en su mente lo que sucede con los partos. Entonces, el desastre de Carras, como les digo, queda anclado, queda marcando ese imaginario colectivo como, bueno, pues como les digo, como una catástrofe, como algo que condiciona a toda una población. Evidentemente, las relaciones entre los dos imperios son muy tensas después del desastre de Carras y la pérdida de las águilas, ¿no? La pérdida de las insignias, hace que el propio Julio César también se plantee una campaña militar contra los partos. Sin embargo, pues, la posición de los partos en ese momento es muy fuerte y Roma se enfrenta a sus propios problemas internos, ¿no? Tiene sus propias guerras civiles, el segundo triunvirato, con lo cual pues, los partos aprovechan esa situación para extenderse hacia Occidente, ¿no? e invaden Siria y Palestina. Solo la campaña de Antonio hizo retroceder a los partos, aunque no se consiguió restituir la frontera del Éufrates, que hemos dicho que era la que en un principio Pompeyo había conseguido fijar.
ni tampoco logró recuperar las insignias de Craso que había perdido en el desastre de Carras. Con esta situación llegamos a la... siempre lo hago al revés, a la dinastía Julio-Claudia. Me voy a detener especialmente en la dinastía Julio-Claudia. La situación, las relaciones que se van a establecer durante este periodo son las más interesantes. El resto de dinastías, luego vamos a ir más rápido, así que les pido que en este tiempo, en estos 70, 80 años, me permitan ir con un poquito más de detalle, porque además creo que es una parte bastante interesante y bastante poco conocida de, bueno, pues de estos primeros años del imperio. Durante este periodo vamos a ver que varios príncipes de origen parto son criados en la cultura romana y son usados como una especie de experimento político, que en muchos casos es un experimento fallido, pero tiene una parte bastante positiva en cuanto a las relaciones y el control de esta potencia, ¿no? de este imperio. Tengan en cuenta que, como hemos dicho, nos estamos viendo en una situación en la que tenemos una potencia que escapa de nuestro control. De hecho, nos ha sometido a un gran desastre, que es Carras, y no conseguimos dominarlo. Entonces, se aplica como estrategia política una herramienta, digamos, de carácter diplomático que va a servir para controlar esta fuerza que escapa de todo nuestro control, ¿vale? Perdón. En primer lugar, digamos el que lo lleva a cabo, que lo instaura, aunque no es el primero que lo hace, tenemos que hablar de Augusto. Esta política, como digo, conlleva la presencia de rehenes, porque no tienen otro nombre, dentro de la corte romana. Es verdad que es un recurso de sumisión que antes había sido utilizado por Roma, pero que el propio Augusto cuenta cómo él lo utiliza para transformarlo, digamos, en una relación de amistad, ¿no? En un favor que él hace. Aquí tienen, en realidad, el Augusto de Prima Porta, y como pueden ver, bueno, no se ve nada, en realidad, como pueden quizá intuir, en la coraza, él representa la entrega de las águilas. Es decir, aquí ya estamos llegando a una situación en la que los romanos se van a imponer. Pero, como les digo, no va a ser una sumisión militar. Augusto no va a intentar imponerse por la fuerza, lo va a hacer de una forma mucho más sutil y en realidad mucho más inteligente, creo yo, de cómo se había intentado hacer hasta ahora. Ser un nuevo Alejandro no estaba funcionando, llegar allí por las armas no estaba funcionando. Una política diplomática que, como digo, va a desarrollar el propio Augusto, va a tener muchísimos más éxitos. El propio Augusto, les digo, lo cuenta en sus Res Gestae y nos dice en concreto: a mí, Fraates, hijo de Orodes, rey de los partos, me envió a todos sus hijos y nietos a Italia, no porque fuera vencido, no es por eso, sino solicitando nuestra amistad como garantía. Perdón, este no es el texto es este, perdón. Sino solicitando nuestra amistad como garantía para sus descendientes. En realidad les estaba poniendo a prueba si sabían tanto latín como creen que saben. ¿Dónde está el primero? El primero me lo he saltado, estupendo. Bueno, no se preocupen. En realidad lo que nos cuentan el primero es que son los partos los que le solicitan esta relación de amistad, ¿no? Y que luego recupera las insignias de Carras y las entrega, evidentemente, a Marte Ultor, que no deja de ser un vengador. Entonces,
en realidad está ahí queriéndose vengar, lo que pasa es que no se va a vengar a las bravas, sino que lo va a hacer con toda esta política de rehenes, ¿vale? Entonces, con estas palabras grandilocuentes se traduce la superioridad romana y contrastan con el trato que parece ser, y según nos cuenta Suetonio, recibían estos rehenes, ya que Augusto los integraba dentro de su propia familia y les daba incluso tutores personales. Esta política se reconoce en realidad como un éxito de los romanos porque consigue influir en la elección de los reyes de la zona. Es decir, a través de la inclusión de estos personajes de la corte dentro de la propia corte romana, criándolos como si fueran romanos, tenemos muchos ejemplos, me encantaría poder detenerme en cada uno de ellos, porque muchos realmente se quedan en Roma, son enterrados en Roma e intentan dar una imagen de integración dentro de la propia sociedad romana. Lo que hace es aculturarlos y de esa manera colocar a estos príncipes como reyes en el Imperio Parto, pero son príncipes y que se convierten en reyes que evidentemente son afines a Roma y que solamente en apariencia van a ser partos. En realidad van a ser reyes vasallos de Roma, ¿sí? Entonces, evidentemente tienen unas ventajas para Roma, que es el control de la zona de una forma indirecta, pero en realidad un control real, pero también tiene unas ventajas para la propia realeza parta, que nos transmite Tácito, que siempre, como saben ustedes, trata de reflejar todas las perspectivas que hay involucradas. Pues, efectivamente, los reyes partos consiguen afianzar esta relación de amistad y a la vez colocan a estos sucesores al trono fuera de las intrigas de la corte parta, de las intrigas palaciegas, porque evidentemente los reyes temen por sus propios hijos, ¿no? Y temen que otros candidatos que quieran llegar al trono, pues acaben con los príncipes herederos. Entonces, digamos que esta política de rehenes, pues parece podríamos llamarlo un win-win, ¿no? Para los romanos está estupendo porque tenemos a alguien que es afín a nosotros, y para los reyes partos pues es estupendo porque así, mientras se crían en Roma, pues no nos los matan los otros candidatos al trono. Sin embargo, cuando llegamos a Tiberio vemos que esta política comienza a dar la cara, ¿no? Y empieza a verse las consecuencias que tiene esta aculturación de los príncipes partos, porque lo que nos cuenta Tácito en este pasaje, que no voy a leerles, no se preocupen, es que claro, estas personas cuando tienen que volver y tienen que integrarse en la corte parta y tienen que comportarse como partos, en realidad no saben hacerlo. Han perdido todo vínculo con ese pueblo al que tienen que gobernar. No saben comportarse como deben. No saben manejarse en las costumbres partas. Se crea un choque cultural muy fuerte y, bueno, pues básicamente son en muchos casos pues asesinados y tienen consecuencias terribles. Otros mueren directamente porque cogen enfermedades. Entonces, hay unos daños colaterales, ¿no?, en esta política de rehenes. Y esos daños colaterales no dejan de ser pues las propias personas que son el experimento político. Lo cual, bueno, pues nos dice mucho de lo que sucede con estas, cuando uno intenta hacer cosas sin tener en cuenta pues que
con lo que estamos trabajando todo el rato, son con personas, ¿no? Entonces, después de verse estas primeras consecuencias, con Tiberio no voy a entrar en detalle, pero tiene distintos candidatos que va a colocar allí. Unos duran más, el que más dura 5 años como rey, pero bueno, pues distintas intrigas hacen que no se trate de reinados demasiado duraderos. Algunos realmente son muy cortos. Entonces, tenemos que pensar que es una solución que se utiliza, ¿no? y que se establece, pero que en realidad digamos que no es una solución tan definitiva. Sin embargo, además de esta línea diplomática, Tiberio siente la necesidad de enviar también a Oriente al propio Germánico, y en realidad esta doble vía diplomática en la que las relaciones no solo se establecen con estos príncipes rehenes, sino también con los propios partos que se habían mantenido allí, los candidatos partos que no habían sido llevados a Roma, se hace también imprescindible. De tal manera, como digo, Germánico es enviado allí a establecer relaciones directas con uno de los candidatos partos que se convierte en rey, Artábano II, y en esta relación, bueno, pues se vuelven a establecer una situación más o menos de cierta estabilidad, y lo que nos interesa principalmente es que esa relación fue bastante fructífera, porque a la muerte de Germánico, como nos cuenta aquí Suetonio, lo que vemos es que este Artábano II, como digo, que había sido criado en territorio parto, no había sido rehén romano, se quedó tan triste que durante ese día ni cazó ni administró justicia. Es decir, más allá de ese intento diplomático de controlar la zona, hay otro tipo de relaciones que no son a través de estos príncipes afines al propio imperio, que sí que son fructíferas. Es decir, que son posibles otro tipo de relaciones. Con Calígula encontramos a otro príncipe parto. En este caso es este que se llama Darío. Darío quiere ser rey, es hijo de Artábano, es decir, este mismo Artábano, que no había sido criado que no había sido un rehén romano, sí que manda a su hijo a la corte de Calígula, en realidad a la corte de Tiberio, pero luego se queda también con Calígula, y Calígula lo utiliza como una herramienta de publicidad, de propaganda de sus relaciones con Oriente. No voy a entrar mucho más en ello. Lo que me interesa principalmente es que Darío participa en la construcción de un templo en Nemi. La inscripción que tenemos en realidad es una inscripción posterior en la que Adriano como siempre hace, deja constancia de que en realidad se trata de una construcción previa que él reconstruye, y en ella podemos suponer que se refiere a un hijo de un rey parto, y que posiblemente sea este Darío, porque luego en 1931 aparecen unos restos, que son unas tuberías de plomo, en los que encontramos unas inscripciones que ponen Darius Rex. Evidentemente Darío no llegó a ser rey de los partos, pero en ese Rex lo que podemos ver es su intención, ¿no? Esa intencionalidad de, en algún momento, de llegar a ser rey. Suetonio nos cuenta también que este príncipe parto es utilizado por Calígula en una procesión estupenda que hace. Esta imagen no corresponde evidentemente al momento, porque es de la columna Trajana, pero es la construcción de un puente de barcas, emulando evidentemente al de Jerjes,
que construye entre Bayas y Pozzuoli, pues como digo, emulando a Jerjes, y en esta procesión que dura varios días aparece, para darle más verosimilitud con el momento persa, utiliza a este hijo de un rey parto, ¿no? A este Darío. Entonces, como vemos, el propio Calígula también se sirve, en este caso como propaganda, de sus relaciones con el Imperio Parto para que, bueno, pues que se vea que hay un control de toda esa parte. El reinado de Calígula, ya saben ustedes que es muy breve. Durante el reinado de Claudio no tenemos, o sea, sí que pasan cosas, pero digamos que no son tan relevantes. Voy a pasar directamente al reinado de Nerón, que es el que realmente me interesa. Durante el reinado de Nerón se mantiene la misma política que ya se había iniciado en época anterior, de intentar negociar con los territorios dominados por los partos para conseguir controlar la zona. Y Nerón intenta también colocar a su propio candidato, como no podía ser de otra manera. En estas negociaciones que se envían allí, Corbulón, que había sido bueno, pues uno de estos comandantes importantes en las campañas en Germania, establece distintos contactos con los reyes partos, y una de las cosas que consigue es someter al rey parto, a Vologeses I, y además traerse su diadema imperial. Esa diadema imperial, en realidad, se la entrega a Corbulón para que sea Nerón el que lo corone, el que le imponga esa diadema imperial en Roma. Este fragmento de Dion Casio nos narra cómo durante 9 meses Vologeses I se traslada con toda su corte hasta Roma, cómo se encuentra con Nerón antes en Nápoles y cómo se lleva a cabo ese recibimiento en todas las ciudades a las que va llegando a lo largo de ese camino que dura 9 meses. Como digo, viene con sus hijos, viene acompañado por todo su séquito de sirvientes y con toda la pompa, ¿no?, que le corresponde como rey. Unos 3.000 jinetes partos y otros tantos romanos. Cuando ya llega a Italia, es transportado en un carro tirado por 2 caballos, y cuando se encuentra con él en Nápoles, se arrodilla y con los brazos cruzados lo llamó señor y le rindió homenaje. Es decir, con Nerón, que siempre tenemos esta imagen, ¿no?, de Ustinov como si fuera un fantoche, en realidad conseguimos un hito bastante importante, que es el sometimiento total de la corte parta al Imperio Romano. Podíamos pensar que este sometimiento no tuvo más que consecuencias positivas para el control romano en Partia. Sin embargo, lo que vemos es que tras la muerte de Nerón existe todo un imaginario en el que Nerón sigue siendo muy valorado por los partos y ha dejado muy buena imagen en la zona oriental. Entonces, a pesar de su política por el control de toda esta zona, de Armenia y de Partia, después de la muerte de Nerón aparecen 3 personajes que se hacen pasar por Nerón. El primero de ellos es justo después de la muerte de Nerón, lo cual, bueno, pues es bastante verosímil porque evidentemente no les llegaba un aviso al móvil con una noticia: ha muerto Nerón, y pues claro, si no se ha corrido todavía la voz de que ha muerto el emperador, parece bastante lógico que si alguien se hace pasar por Nerón, pues ¿por qué no? Pues puede colar, por decirlo de una forma, ¿no? Este primer pseudo Nerón, que es el nombre que recibe,
Como digo, aparece antes de que se corra la noticia de la muerte del emperador y se lleva a un séquito de seguidores con los que intenta alcanzar Siria. Sin embargo, acaban en una isla. Bueno, evidentemente Tácito, que es el que nos lo cuenta, pues como quiere darnos esta imagen todo el rato de ese fantoche de Nerón, que es la que nos ha llegado, pues también lo desprestigia bastante. Pero, bueno, el hecho de que aparezca y que consiga que un grupo de gente lo siga e intente alcanzar Siria, a mí me parece que es bastante llamativo. El segundo caso surgiría unos 10 años después y el tercero como unos 20 años después de la muerte de Nerón. Todos estos falsos Nerones quieren llegar a Oriente, quizá porque allí crean que van a tener más adeptos, entre los partos en concreto, pues lo que demostraría que pues se tenía cierta simpatía por el Nerón original. Bueno, esto no deja de tener cierta verosimilitud porque, en realidad, gracias al apoyo de Nerón, los partos, sin llegar a tener ese valor de potencia, sí que habían conseguido tener cierta estabilidad. De hecho, una muestra más de esta simpatía es que tras la muerte de Nerón, el propio rey Vologeses trata de instaurar un culto al emperador. Entonces, bueno, como ven, estos falsos Nerones en realidad siguen esa estela de ese respeto, esa afinidad o ese cariño que se tiene por el propio Nerón. Hasta aquí estamos con la dinastía Julio-Claudia y creo que con esto ustedes han tenido más que suficiente. Llevo en realidad 45 minutos hablando, un poco más. Lo que ocurre en las distintas dinastías a continuación en realidad es una situación bastante distinta. Se va a perder la idea, y les resumo para que ustedes lo sepan, lo que ocurre a continuación. Se va a perder esa idea de que en realidad los partos son una potencia que merece el respeto porque son en realidad sucesores de esa grandeza de Persia. Y como se pierde esa idea, ese afán de nuevos Alejandros va a surgir entre algunos de los emperadores de las dinastías posteriores. Quizá también, esto creo yo, y esta es un poco mi hipótesis, surge esta idea porque estos emperadores ya no tienen una formación como la habían tenido los emperadores de la casa Julio-Claudia, en la que realmente los habían formado para, de alguna manera, ocupar el trono de Roma. Muchos de ellos, como bien saben, son alzados dentro de las estructuras castrenses. Posiblemente no tuvieran ningún tipo de formación, posiblemente no supieran griego. A esto además hay que sumar que en las colonias, en los territorios del Imperio Parto, el griego entra en decadencia y los propios reyes partos llevan a cabo políticas en las que se intenta dar más valor al propio sentimiento nacional y a la propia pertenencia y reivindicación de su nación y sus lenguas. Con lo cual, ese punto en común que habíamos visto que se podía establecer entre Oriente, ¿no?, entre el Imperio Parto y Roma, empieza a degradarse. Y como ven, se degrada por varias cuestiones. Hemos visto la parte política, pero hemos visto también la parte lingüística. Al final del todo, lo que vamos a encontrar es la caída, evidentemente, del Imperio Parto, la transformación del Imperio Parto en una provincia más. Sin embargo, esa provincia tampoco va a ser duradera, pero sí que es verdad, y esta idea sí que quiero que se queden con ella para acabar con ello, es que cuando realmente se entra en Partia y se conquista, las riquezas que se traen de allí, para que vean que realmente era verdad esa idea transmitida, hacen que durante 40 años
la situación de las arcas romanas en tiempos de Caracalla pudieran aguantar más. O sea, no se cayeran en una situación de bancarrota. Con lo cual, bueno, pues termino quizá cerrando con esa idea de cuán necesaria es esa doble política diplomática, tanto lingüística como de comprensión cultural de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, ¿no? Para poder mantener situaciones en las que, bueno, son complejas en cuanto a sociedad, son complejas en cuanto a que hay una convivencia de distintos pueblos con situaciones lingüísticas, políticas, religiosas muy distintas. Y quizá, creo yo, el culmen o el grado máximo de estabilidad es justamente cuando se tiene en cuenta que esas situaciones son complejas y son distintas y no simplemente se quiere avasallar y homogeneizar. Y no me extiendo más. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Berta, por la conferencia y por atenerte escrupulosamente al tiempo. Hay ahora un turno de palabra, si alguien quiere intervenir, preguntar o comentar algo. Sí. ¿Hubo alguna influencia cultural sobre Roma del mundo parto? ¿Alguna aportación? ¿Alguna aportación? Claro, usted querría algo muy concreto, que se viera perfectamente, ¿no? Claro, piense que el culto a Mitra, por ejemplo, comienza en esta época, ¿no? Y encontramos mitreos pues, a lo largo de todo el imperio. Pues sin más, en la península ibérica se me ocurren así a bote pronto, hay uno en Lugo, hay otro en Mérida y seguro que hay más que me estoy dejando, pero ya digamos en la parte más occidental se me ocurren esos dos. No lo han podido ver, pero uno de los relieves que aparecen era el Arapaquis y había un niño y ese niño es uno de los príncipes partos. Entonces, digamos que tienen un reflejo, realmente permean, están ahí, están en la sociedad, ¿no? Y como tal, pues claro, dejan su huella, sí. Jesús. Bueno, quería agradecerte la conferencia porque me ha parecido muy interesante, además algunas cosas que yo no conocía totalmente. Y hay un detalle de eso que apuntabas tú, de ese conflicto entre Oriente y Occidente, ¿no? En esa fractura que yo es lo que... Bueno, ahora, con lo que has comentado tú, esta parte de la dinastía Julio-Claudia, que yo no tenía tan claro, que había habido ese intento de acercamiento, pero ¿cómo es posible que una cultura tan homogeneizadora, como decías tú, de la romana y la griega, no chocara tanto con la mentalidad de los persas, luego los partos, etcétera, y hasta qué punto, no sé, que influye en esa mentalidad tan distinta, ¿no? Quizá. A ver, perdón, ¿puedes repetirlo? Sí, quería decir que mientras que el Imperio Romano, los griegos y todo esto, pues hicieron esa labor homogeneizadora, etcétera, pero en el caso de Oriente, de los persas, los partos, aquello no llegó a cuajar. Yo creo que, bueno, es verdad que con la dinastía Julio-Claudia, como dices tú, pues sí hubo unos intentos, pero tú misma comentabas que luego ellos volvieron allí y no pudieron adaptarse, ¿no? O sea que no sé, bueno, no sé si es una pregunta que tenga solución, pero que ¿por qué tenían esa mentalidad tan distinta, ¿no? Que no ha habido forma de... O sea, quizá hablo un poco con una mera intuición, ¿no? Mi acercamiento siempre es mucho desde los textos, más filológico, no tanto de una historiadora, pero la intuición que tengo es que hay ciertas zonas
por cómo están conformadas, por los pueblos que están conformados, no se pueden, o se hace una limpieza étnica, por decirlo de alguna manera, y se repuebla con una población que sí que, y ahí se consigue la homogenización, o en realidad lo que vemos es siempre una sucesión en la que, bueno, sí hay alguien que consigue hacerse con el poder, pero no son reinos... son reinos que tienen que tener en cuenta toda ese entramado tan complicado que hay detrás, ese entramado social que hay por debajo, y no se consigue homogeneizar tanto, ¿no? Y realmente en esa zona lo que se van sucediendo es, si lo pienso, ¿no?, un poco a lo largo de la historia, son una serie de distintos imperios, pero en los que conviven pueblos muy distintos y se van sucediendo unos a otros, y como digo, salvo que se haga una invasión que arrase con todo y sea necesaria y se haga una repoblación, lo que vemos todo el rato es, pues eso, la convivencia de distintos pueblos, y cuando la situación es más estable es cuando se tiene en cuenta que existe realmente esa multiculturalidad, por decirlo en términos modernos. Entonces, claro, yo creo que cuando los romanos intentan llegar allí, pues o hacen esa limpieza étnica o no consiguen entrar, ¿no? Porque no entra dentro de su mentalidad el poder convivir con todo eso. El poder asumir que todo eso esté. No consiguen ni siquiera asimilarlo, porque es verdad que sí que vemos en la mentalidad romana que se van incluyendo distintas divinidades de distintos sitios y las van aceptando, pero es tal la riqueza que hay ahí que no pueden asumirlo todo. Esa es un poco mi idea, igual estoy muy equivocada, pero es un poco la intuición que tengo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por tan espléndida comunicación. Y me preguntaba si el término partos es de acuñación propia, o sea, del propio pueblo de los partos, o es griega y romana. Y si no fuera griega y romana, si se sabe cómo se autodenominaban los partos, por alguna inscripción o algo del estilo. Es el nombre de una de las tribus, en particular la que toma, digamos, la iniciativa, ¿no?, de crear toda esta estructura, pero sí, es el nombre que ellos mismos se dan. ¿Alguna otra cuestión? ¿Duda, comentario? ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias, Berta, por la conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Les emplazamos el próximo martes a las 6:30. No sé ahora quién habla, perdónenme, porque me he dejado el programa allí. Por tanto, no... habla un fijo que está abonado a las conferencias, el profesor Adolfo Domínguez Monedero. Así que les emplazo a que vengan, esperemos con un poco más de fresco que estas dos que llevamos. Muchas gracias y buenas tardes.